Hola, buenas noches, soy Elisa Nájera y el día de hoy tenemos para ustedes un especial de Semana Santa. Contamos con la presencia aquí en el estudio del investigador de la Universidad Anáhuac Norte, el doctor Carlos Canfield, que nos hablará acerca de la doctrina social de la Iglesia Católica. Bienvenido, Carlos, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Elisa. Qué gusto tenerlo aquí, ya es de casa, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, de los primeros mensajes del Papa Francisco señala que la necesidad de la Iglesia es de voltear a ver a los pobres. ¿Qué opina de esto? Bueno, yo creo que es una excelente forma de celebrar la Semana Santa por una sencilla razón. Cuando hablamos de ver hacia los más necesitados, a los pobres, lo que estamos pensando es también en esa cesión, es cuando la persona cede todo su amor hacia el otro. Y no hay mejor forma, como lo digo, porque precisamente en Semana Santa pues nosotros celebramos, los cristianos, como Jesucristo pues vino a salvarse, dio su vida a cambio de nuestra salvación. Entonces yo creo que es el momento más adecuado para decir, tenemos que ver un poquito más hacia los demás y hacia los pobres. Claro. Exactamente, ¿a qué cree que se refiere con los pobres y más necesitados? Bueno, es que hablamos nosotros de los pobres, pero la pobreza yo creo que se da en muchas dimensiones y no nada más desde el punto de vista económico. Claro. Hablamos de pobreza cuando las personas tienen demasiado. Hablamos de pobreza cuando nosotros vemos que hay personas que les sobra, pero no tienen ese amor, ese cariño, no ven por los demás. Entonces, esa es una pobreza terrible. Y por otra parte vemos la lacerante pobreza de personas que no tienen que comer, que no tienen oportunidades, que no tienen cariño. En fin, esa es una pobreza también muy importante. Entonces, cuando el Papa se refiere a voltear a los pobres, nos está diciendo, igual que Jesucristo, vamos a ver al ser humano y vamos a verlo en todas sus carencias. Otra cosa, ¿a qué se refiere el Papa cuando habla que sin su misión evangelizadora, la Iglesia se convertiría en una ONG piadosa? Bueno, es que eso es muy importante porque pues la Iglesia realiza muchas obras, tiene muchas actividades importantes hacia los demás, pues cura a los enfermos o trata de atenderlos, vemos cómo atiende incluso enfermos terminales, tiene muchas misiones, muchos, digamos, fundaciones, atiende ciertos aspectos de la pobreza y atiende a personas, digamos, solas, en fin, todos estos elementos, y todo esto está muy bien. Pero yo creo que el Papa nos recuerda algo muy importante y nos dice, sí, pero eso nada más es una pequeña parte. La misión más importante que tiene la Iglesia Católica realmente es difundir el Evangelio, difundir el amor de Dios, todo ese amor que tiene, que hizo que su Hijo se convirtiera en hombre y viniera con nosotros a salvarnos. Bueno, pues todo eso lo tenemos que hacerlo saber a todos los demás. Yo creo que esa es la misión de la Iglesia. Entonces yo creo que cuando dice el Papa es que simplemente no podemos quedarnos en esa parte de ser pues una situación de asistencia y de beneficio, que es muy importante, pero no lo es todo. Entonces yo creo que ahí el Papa hizo un énfasis muy importante al decir, necesitamos continuar con la evangelización. Sobre todo cuando estamos viendo que cada vez hay pues católicos, menos católicos en el mundo en proporción, ¿verdad?, a las demás religiones. Entonces yo creo que ese es un aspecto importante, ¿no? Necesitamos dar a conocer ese evangelio. Ahorita que lo mencionaba, ¿qué importancia tienen los pensamientos o el mensaje del Papa cuando estamos en una población que solo el 18% de sus habitantes profesa realmente la religión? Es importante porque sí, si nosotros nos vemos en cuestión numérica, pues sí solamente somos poco menos del 18%. Pero también hay una cuestión muy importante. Los mensajes del Papa son sumamente seguidos, no nada más por los católicos, sino por todos los cristianos, por musulmanes, por judíos y por todas aquellas personas de buena voluntad que ven en el Papa pues un líder espiritual, que si bien está, digamos, o tiene asignado una población católica, que es pues una quinta parte, por poquito menos de la quinta parte del total, pero sí tiene un impacto muy, muy importante. Lo vemos, por ejemplo, cómo digamos, el trabajo del Papa se ha visto a lo largo de la historia. Vemos, por ejemplo, su participación en la Segunda Guerra Mundial, la participación de cómo el Papa Juan XXIII pues logró, digamos, ayudar a ciertos judíos. Vemos nosotros también cómo el Papa Juan Pablo, yo creo que es de los ejemplos más recientes, tuvo la oportunidad de participar en una democratización mayor
de lo que era el antiguo bloque socialista. Vimos cómo participó en, digamos, en tratar de redimir una parte de África. En fin, el Papa está muy activo. Vemos también, si recordamos también la participación del Papa Juan XXIII en el, digamos, en el desarme de este problema de los misiles en Cuba. No sé si recuerdan esta situación. Él abogó precisamente por la paz mundial, no nada más rezando, sino tuvo mensajes dirigidos en ese momento a Nikita Khrushchev y al presidente Kennedy, precisamente para llamarlos a la sensibilidad de decir, si ustedes continúan con este problema de los misiles, esta situación va a estallar, el mundo se va a perder. Entonces vemos nosotros que el Papa tiene pues muchos seguidores, aunque no necesariamente profesen esta religión. Muy bien, muy interesante, doctor, pero vamos a un corte comercial y regresamos con más de esta interesante entrevista.